Bueno, bueno. ¿Cómo has estado, Rach? A ver si vamos al volcán. Sí, ¿verdad? Ay, Nos bueno, quedamos con ganas. sí, nos quedamos con ganas. Pero sí estaba muy riesgoso, ¿no? Sí, sí. Y cabal de la mano, ¿no? Sí, fue el volcán que hizo la erupción. Con esto terminamos. Vamos a poner acá para pasárselos a los demás. Son 57, vamos muy bien. Vamos metiendo un poquito de turbo. Listo. Entonces,
Vamos a encomendarnos al Señor con una oración para comenzar. Padre amado, agradecemos esta hermosa mañana porque tú nos das la vida, porque tú nos das la salud y queremos aprovecharla para seguir edificándonos en ti. Te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos guíes a recordar todos estos principios que nos llevan a crecer y a madurar en la fe. Pedimos también tu bendición por los que están por llegar, que los traigas con bien, que apresures sus pasos y que a todos nosotros nos guardes en el verdadero deseo de aprender de ti. En nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bueno, hoy vamos a platicar de varios temas, pero acerca de un mandamiento específico que tenemos en la Biblia. El Señor nos hace un mandamiento específico en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18. Ahí encontramos un mandamiento muy específico acerca de la vida del creyente. Vamos a leerlo. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es la exhortación que Pablo dejó al final de esta epístola y vemos cómo el plan de Dios siempre ha sido que haya un nacimiento, que haya un crecimiento y que haya una madurez. Esto lo vemos hasta en el sentido de la misma vida natural, normal que tenemos. Cuando nosotros nos casamos, tenemos hijos, nace el hijo y demanda un crecimiento, pero es un crecimiento natural. De repente ellos empiezan a crecer y muy contentos te enseñan la boca que ya perdieron un diente. Tú sabes que es parte de su crecimiento. Mi nieta últimamente me enseñó, mira Pampa, y me enseñó un diente que le faltaba. Y yo le enseñé, mira hija, le enseñé el otro que me faltaba. Nada más que en mí ya no es ninguna gracia. En ellos es muestra de su desarrollo. En el mío es también muestra del desarrollo, pero hacia dónde vamos, ¿verdad? Finalmente sabemos que vamos a partir y nos espera la gloria allá en el cielo. La absoluta madurez. Sin embargo, acá Dios nos lleva a nacer y a crecer, a nacer en el Espíritu y a crecer. Lo sano es que haya un crecimiento natural. En el caso de nuestros hijos es algo que no se puede evitar. Entonces van creciendo, ya son niños, luego son adolescentes, luego son adultos, luego ya te dicen, papá, me quiero casar, se casan y luego ya tienen sus propios hijos y se repite el ciclo nuevamente. Eso es lo normal. Lo anormal sería que se quedaran completamente como niños. Yo, para mi sorpresa, vi en una ocasión a un hombre que estaba casado con una niñita, pero esa niñita tenía un problema físico que ella nunca creció. Se quedó en la edad de niña como de unos 12 años, 11 años por ahí quedó la edad de la niña y nunca desarrolló, nunca creció. Pero, sin embargo, la niña y él se llevaban unos cuantos años. Entonces, en términos generales, lo más natural es esperar que haya un crecimiento. También en la vida espiritual, lo más natural es que se vea un crecimiento. Dios no quiere que permanezcamos nosotros como niños, aunque muchos quisieran permanecer como niños. Hay muchos factores que entran en juego, ¿verdad? De repente tienes algunas decepciones, vas a una iglesia, luego vas a otra, te encuentras con muchos problemas y todo esto sucede porque hay muchas veces que ponemos nuestra mira no en el Señor, no para servir al Señor, no para aportar para la obra del Señor, sino tenemos un ojo crítico y juzgamos siempre a los demás. Y muchas veces juzgamos aún en lo que nosotros mismos cometemos. En la Biblia nos dice el Señor que quitemos primero la viga que hay en nuestro ojo para poder ayudar al hermano y sacar la paja que hay en el suyo. Esto significa que si este es un problema que tú tienes, no puedes ir a decirle al hermano, oye, estás viviendo en un pecado, arregla eso, corrige. Primero tengo que corregir yo y buscar la manera de arreglar yo. Y ya una vez arreglado en mi comunión con Dios, alentar al hermano y exhortarlo a que abandone también la vida de pecado. O él mismo me podría exhortar a mí si él primero corrige, ¿verdad? El punto aquí es que esta forma de juzgar es correcta. Dios quiere que se juzgue el pecado, pero primero que nosotros seamos enfrentados para arreglar ese pecado, si es que lo hay, porque no podemos ir en esas condiciones a exhortar.
Y la manera de exhortar la tenemos en Gálatas 6. Ahí leemos en Gálatas 6:1 que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Luego dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas en una falta similar. Entonces lo correcto es con esa actitud de amor, esa actitud de restauración, no de señalar y de destruir, sino de restaurar a la comunión con Dios. Ese es el propósito que debe haber en nosotros como creyentes. Entonces acá vemos que no podemos quedarnos permanentemente como niños, de decir, yo nada más quiero llegar y sentarme y escuchar el mensaje de la Biblia y ya. ¿Y qué pasa el resto de la semana? No puede haber crecimiento si no hay un alimento. Y necesitamos alimentarnos y necesitamos crecer en el conocimiento del Señor, en la gracia y el conocimiento del Señor. En la gracia para apropiar todas esas gracias o regalos que Dios nos da juntamente con la salvación o a través de la salvación o a partir de la salvación. Hay muchas cosas que nos da. No las merecemos, pero nos las da. No las podemos ganar, pero nos las da. Y todo esto Dios quiere que crezcamos. ¿Y dónde puedo ver todas estas gracias? En la palabra de Dios. Pero también quiere que crezca en el conocimiento. ¿Y dónde puedo adquirir ese conocimiento? En la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver algunos puntos que nos ayudan a ver cómo podemos nosotros como creyentes, qué debemos hacer nosotros como creyentes para poder crecer. Y una de las primeras que quisiéramos resaltar es que debemos alimentarnos primero a nosotros mismos. Hay muchas cosas que Dios nos dejó al alcance y que no requieren de mucho complemento. Siempre es importante que cuando uno lee la Biblia la lea con un cuaderno a la par, un lapicero o un lápiz y un diccionario. Y de esta manera uno puede crecer en el conocimiento a la vez de que vas adquiriendo no solo el conocimiento espiritual, sino también el conocimiento del lenguaje. Pero primero debemos alimentarnos a nosotros mismos. Leamos, Olguita, si fueras tan amable, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice, como un niño recién nacido. ¿Qué es lo que hace un niño recién nacido? Bueno, todas las que aquí presentes que han sido mamás lo saben. El niño solamente está prendida del pecho porque quiere alimento y alimento y alimento. Y un niño a esa edad recién nacido lo único que sabe hacer es dormir, hacerte algunas gracias, algunas caritas, algunas sonrisas, comer y dormir y comer y dormir y comer. A eso se dedica. Este alimento es indispensable para nosotros también, que acudamos constantemente a ese alimento que Dios nos dejó. Ahora, un alimento apropiado produce un crecimiento apropiado. ¿Qué es lo que va a alimentar mi vida espiritual? No podemos esperar un alimento espiritual a través de libros que no son correctos. Necesitamos un alimento apropiado para un crecimiento apropiado. Y como creyentes necesitamos buscar ese alimento adecuado, porque hay mucho que está disponible y realmente no satisface. Hay mucho alimento que te presentan en las librerías cristianas, por ejemplo. Yo me acuerdo que tenía poco de haberme convertido y fui a una librería cristiana. Yo andaba en las nubes, ¿verdad? Me sentía en una vida nueva, que había descubierto el secreto de la vida, el tesoro de la vida. Y cuando veía a algún creyente, me decía que era también creyente, se me iba el corazón, ¿verdad? Y lo abrazaba como si fuéramos hermanos de largo tiempo. Entonces veía alguna librería cristiana y ¡ay, qué padre una librería cristiana! Y me metía. Pero compré un libro que me gustó, pero hubo cosas que alteraban la paz en mi corazón. Y fui con la persona que me guiaba en la palabra y le dije, oye, mira, encontré este libro, ¿tú qué opinas? Y él le dio una ojeada y me dice, mira, yo te aconsejo algo. Acabas de venir a Cristo, yo te aconsejo que te llenes de la palabra de Dios primero. Por lo menos que pases un año leyendo única y exclusivamente palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, para que cuando de repente
ya sea que vayas a alguna librería o te encuentres con alguna otra persona que te recomiende algún libro, tú puedas discernir si es un libro correcto o no, si se sale de la palabra de Dios o no. Y entonces tomé el consejo. Y sí, te puedes encontrar en librerías muchos libros, pero ¿cómo saber qué es lo que realmente te satisface como creyente? Te va a alimentar como creyente. Pues si tú ya tienes el conocimiento de la palabra, esto te permite ser el filtro por el cual pongas o sometas toda esa instrucción de hombres, ¿sí? Pero que pueden ser hombres que te ayudan o también de hombres que viven en una confusión doctrinal y lejos de ayudarte te tropiezan. Pero también hay otras cosas en la vida que tratan de llenarnos la cabeza y el corazón, no con las cosas de la palabra de Dios, sino con todo lo que se pueda oponer a la palabra de Dios. Los noticieros. Yo suelo ver un noticiero de mi país, pero parece que siempre al iniciar se esmeran por presentarte las escenas más violentas y cada día quieren superarse por algo que sea más violento y más violento y más violento. Llega un momento en donde a mí, no sé qué palabra decir, me da asco ver tanta violencia. Y llega un momento en donde a veces me salto esa parte y continúo con lo demás. Pero eso no alimenta la vida espiritual. Eso, lejos de alimentarte la paz, te la quita. No te diré que no estés enterado de las noticias, pero digo que tú sepas que están ocurriendo muchos problemas en carreteras por la delincuencia organizada. Es muy diferente a que te pasen como los delincuentes acribillaron a una familia y te pasan la escena. O sea, eso te roba la paz. ¿Sí me explico? Hay mucho que hay de información que están en las redes sociales, que están en la televisión, que te tratan de jalar el tiempo aunque no sean específicamente malas. Por ejemplo, tú puedes ver que el deporte no es malo. Bueno, hay deportes que a algunos les gustan y hay deportes que a otros no les gustan. No sé cómo se llama ese de que se vale con las manos, con los pies, con la cabeza y con todo. No es el box, tiene otro nombre. Ese no mucho me gusta, pero puedes estar viendo fútbol todo el día y todos los días. Y eso te roba el tiempo de alimentar tu vida espiritual. Que no son cosas malas, pero te roban el tiempo de la vida espiritual. Ahora, ¿cuántos tramas no hay en la televisión, en las películas, que traen tramas inmorales en sus dramas? Y que eso no alimenta tu vida espiritual. Eso incluso te mueve hacia el pecado. Un hombre que esté viendo alguna película donde hay alguna escena sexual fuera del matrimonio, pues ya de entrada está mal, porque promueve una doctrina contraria a la palabra de Dios. Está fuera del matrimonio. Y por otro lado, está siendo afectado tu interior, porque no es mi mujer, esa es la mujer de mi prójimo, y Dios dice, no desearás la mujer de tu prójimo, y pecas, y entonces ¿cómo vamos a poder crecer espiritualmente así? Tenemos que discernir y diluir o filtrar lo que vamos a ver, que sean cosas que realmente nos puedan edificar en el Señor y no que nos traiga destrucción y contaminación a nuestra vida espiritual. Entonces te roban la paz y mejor desechar eso. Lo que debemos hacer nosotros es desarrollar una vida devocional fuerte. Esto sí nos ayuda, nos alimenta y nos lleva a crecer. Una vida devocional donde día con día empiezas las mañanas llenándote de la palabra de Dios y del Señor. Y si no puedes en las mañanas, pues en la tarde. Y si no puedes en la tarde, pues en la noche. Pero cada quien busque el tiempo que puede disponer para leer la palabra de Dios y para platicar con Dios. Veamos lo que dice en 2 de Timoteo, por favor, Edgar. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Claro, cuando vas desarrollando este carácter en tu tiempo devocional,
vas leyendo y conociendo la Biblia a tal punto de que de repente encuentras relaciones unos versículos con otros, unos pasajes con otros, y esto te ayuda en tu crecimiento espiritual y en tu crecimiento del conocimiento de Dios. También debemos buscar que todas aquellas cosas que nos afanen, poderlas presentar al Señor en oración. Dice, por nada estéis afanosos, es decir, esto debe quitarse de nuestra vida, por nada estéis preocupados. Ahora, qué poderoso es este versículo, ¿no? Olguita, podríamos leer ahí en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, acá hay dos cosas. Por un lado, se nos dice orar y por otro lado se nos dice agradecer. Son dos aspectos muy importantes que desarrollar en nuestra vida como creyentes. Dice, por nada estéis afanosos, pero aquí es donde podemos hacer una pausa y pensar en cuál es nuestra situación actual. ¿Hay algo que me angustia? ¿Hay algo que me preocupa? El versículo dice, por nada. Incluye esto que nos está angustiando y preocupando. ¿Qué es lo que nos invita a hacer el Señor para crecer en nuestra vida espiritual? Él quiere que nos ejercitemos en la oración, en acudir a aquel que es el Todopoderoso, en aquel para quien nada es imposible. Cuando el ángel le dio el anuncio a María, le dice, ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido varón? Y le dice, la sombra del Espíritu te rodeará y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuándo se había visto algo así? Claro, esto es lo que se agarran muchos incrédulos, muchos que quieren seguir viviendo en su pecado para decir, no, yo no puedo creer en eso, yo no puedo creer en la Biblia. Pues que ese es el Dios Todopoderoso. Esos son los milagros de Dios que dan testimonio de que Él es Dios y de que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces dice, por nada estéis afanosos o angustiados. ¿Tú crees que María no iba a estar angustiada? Fíjate, en esa cultura, en aquella época, la ley exigía que apedrearan a tales mujeres. O sea, Dios va a nacer aquí, no he conocido varón, estoy desposada con este hombre va a decir que este hijo no es suyo. O sea, ella no se puso a pensar en todo eso. Ella dijo, Señor, hágase en mí como tú dices. Y así como tú tienes el poder para hacer que yo conciba sin conocer varón, también vas a tener el poder para guardar mi vida. Ella no se veía concebida del Espíritu Santo en su vientre, el Salvador, y que de repente la fueran a apedrear y a matar también al Salvador. No se lo veía así. Pero ellos confiaban que nada había imposible para Dios. Entonces, yo no la veo en alguna parte de la Biblia en ese afán. Y vemos muchos versículos que nos hablan al respecto. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti, decía Jeremías, ahí en Jeremías 32, 17. Y en el 27 le responde el Señor y le dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? O sea, tú ponte a pensar, el Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que hay. El Dios que hizo que se abrieran las aguas del Mar Rojo en dos. El Dios que les proveyó de la peña agua para alrededor de 2 millones de personas. El Dios que hizo que el reloj de acá se regresara en la sombra que ya había cursado en 10 grados. El Dios que detuvo el día casi todo un día entero para que Josué tomara venganza de sus enemigos. Ese Dios, ¿tú crees que hay algo difícil para Él? Nada hay difícil para Él. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué nos afanamos? Dice, por nada estéis afanosos. Simplemente haz un lado del afán y déjaselo en las manos de Dios. De aquel que todo lo puede, de aquel para quien nada es imposible. En toda oración y ruego, Señor, te ruego. Señor, te suplico, Señor, te pido. No, Señor, te demando. No, Señor, te ruego. Y le pedimos en toda oración y ruego, luego dice con acción de gracias. ¿Por qué? Porque nuestra gratitud está en que como yo busco lo mejor
y lo mejor es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, yo no me quiero salir de ahí. Entonces yo sé que en su respuesta Él me está dando lo mejor. Por eso se lo agradezco. Hay una acción de gracias, porque ya sé que tomaste mi oración en tus manos por Cristo. No porque yo lo merezca. Tengamos presente esto, porque esto es muy atacado por el diablo. Es por Cristo que Él me escucha, es por Cristo que Él me responde. Y entonces yo le entrego esto en las manos de Dios, descansando que está en las mejores manos y que dará la mejor respuesta, y le agradezco por esta respuesta. Todo esto se va cultivando a través de ese devocional diario. Debemos buscar todo aquello que edifique nuestra fe. Tenemos en el Salmo 119, si leemos los versículos del 9 al 11, un consejo muy importante de parte del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con todo mi corazón te he buscado. Buscar lo que edifique la fe. Leyendo su palabra, llenándonos de ella, guardándola, poniéndola en práctica. Entonces mis caminos son limpiados. Mi vida es limpiada. Hay mucho disponible que no satisface. Hay mucho que está destruyendo la vida de las personas, saturando su mente y sus corazones con cosas del mundo e incluso con cosas satánicas. Desechemos todo esto y llenémonos del Señor y cultivemos ese tiempo devocional fuerte, consistente, continuo. Y entonces veremos ese resultado de parte de Dios edificando nuestros corazones. Primer punto, debemos alimentarnos por nosotros mismos, pero también podemos alimentarnos de otros. Allí en el capítulo 10 de Hebreos, Edgar, si fueras tan amable, en el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. algunos dicen, bueno, es que no necesito asistir a la iglesia, tan solo con que escuche alguna predicación en la radio, en la televisión, etc. Ahora, lo que ocurrió con la pandemia, pues muchos nos vimos en la necesidad de transmitir las predicaciones por estos medios de redes sociales. Ha sido una gran bendición, pero esto no sustituye. Es cuando por alguna razón te encuentras de viaje o te encuentras enfermo o cosas por el estilo. Pero cuando estamos bien, sanos, en salud, entonces dice Dios, no dejando de congregarnos. Asistir a la iglesia realmente es algo vital para nuestro crecimiento espiritual. Él nos manda a no dejar de congregarnos. Dice, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque a través de las predicaciones recibimos la exhortación, o a través de otros hermanos en Cristo recibimos la exhortación. En ocasiones nos quedamos platicando y recibimos edificación, compartiendo las experiencias de unos con otros. Todo esto lo recibimos a través del congregarnos. Es esencial que como creyentes nos congreguemos porque también Dios ha dado dones a los miembros de cada iglesia. Es decir, cada auténtico creyente recibe de parte de Dios por lo menos uno o más dones. Pero esos dones Dios los ha dado para poder ministrar en la iglesia, servir en la iglesia. Hay que tienen los dones de administración, hay quienes tienen el don de exhortación, hay quienes tienen el don de enseñanza, y todo esto lo dio Dios y es dado por Dios. No es algo que yo pido y elijo a mi gusto, no, es algo que Dios nos dio. Y Dios nos lo dio para edificación de la iglesia, no para envanecimiento de la persona. Y se nota cuando el don fluye, porque es el Espíritu Santo quien fluye a través de esos dones. Y recibimos la exhortación y somos alentados unos con otros. Y nos edificamos unos a otros. Y nos fortalecemos espiritualmente unos a otros. Esto es parte del crecimiento, pero en fortaleza. Y esto se va desarrollando en nuestra vida como creyentes. Es esencial congregarnos. Es importante esa asistencia, nos lleva a crecer.
Leemos en Efesios, si fueras tan amable, Olguita, en el capítulo 4, los versículos del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecimiento, edificarse, crecimiento, edificarse. Este pasaje nos habla mucho al respecto. Debemos buscar esto, porque en la iglesia Dios la proveyó y le dio los dones necesarios para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, cada uno con diferentes funciones, cada uno como parte de ese miembro, esos miembros que somos de ese mismo cuerpo, para edificar su iglesia, con un propósito de alcanzar a los perdidos, edificarnos en amor, desarrollar ese carácter de Cristo. Es importante llevarlo a cabo como creyentes en la iglesia. Claro que también hay algunos libros que nos ayudan a crecer en la fe, de creyentes que tienen algún tema muy específico que ayudan a la edificación del cuerpo del creyente, el cuerpo de Cristo. Hay ministerios que se dedican a esto. Por ejemplo, algunos de ustedes vieron el curso que tomamos de libertad financiera. Una persona que había sido prosperada y bendecida por Dios, que pudo sacar estas videoconferencias con temas muy importantes y específicos referente a nuestras finanzas, que nos ayudan a crecer en la fe, a tener matrimonios sólidos con economías sólidas, que son economías que permiten seguir ofreciendo u ofrendando para el crecimiento de la obra del Señor. Y nos dan libertad financiera. No somos esclavos de los bancos pagando intereses, etc. Tenemos aspectos muy específicos como el curso que estamos tomando de parejas, que son para matrimonios, que traen consejos muy importantes. Ayer vimos cómo resolver nuestros problemas o nuestros conflictos como esposos, que tratan puntos específicos, pero que también cuando tú tienes una relación con Dios y conoces la palabra de Dios, van encajándote los versículos con esos consejos. Y pedimos el poder de Dios para que podamos vivir esos consejos. Porque cuando uno vive en su orgullo no es capaz de recibir consejo de nadie. Cuando uno vive en su orgullo tampoco es capaz de humillarse para arreglar las cosas con la otra persona. Uno se cree el perfecto. Hemos sido liberados de esto por el poder de Dios. Y ahora en la humildad que nos da el Espíritu Santo, podemos nosotros entonces sí fortalecernos y edificarnos en la vida personal como creyentes, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, poniendo en práctica los principios de la palabra de Dios. Podemos permitir que Dios nos hable por medio de otras personas que han sido maduros en la fe. Pedir consejo es sabio, pero ¿a quién lo vas a pedir? ¿A alguien que se acaba de convertir? ¿O a alguien que ni siquiera es cristiano, que porque te cae muy bien, o porque es tu compañero del trabajo, o porque es tu jefe? En los aspectos espirituales tienes que acudir a alguien espiritualmente fuerte o maduro en la fe. Ahí vas a recibir un correcto consejo. Una vez escuché a una persona que pidió consejo a otra persona y le dijo, es que no sé qué hacer, fíjate que estoy saliendo con un hombre pero es casado. Y entonces la otra chica le dice, bueno, pues si te da amor, dale amor. ¿Ese es un consejo adecuado? ¿Está cargado de pecado? Esto te lo puedo creer en gente que no conoce a Cristo, pero un creyente puede preguntar esto. Un creyente tiene que acudir primero a Dios y decirle, Señor, perdóname, he pecado contra ti, porque esto es muy claro.
Dios aborrece el adulterio, la fornicación, todas estas cosas que dice Dios que ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni aún se nombre. Pero sí podemos aprender de otros creyentes, de buscar a Cristo en la vida de otras personas, porque esta es la clave. En una ocasión me habló un amigo, estuvo aquí en la obra, pero después se tuvo que ir a trabajar por cuestiones de trabajo a Honduras. Y en una ocasión me habla por teléfono y me dio mucho gusto escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Incluso le estuve dando un tiempo de discipulado. Muy bien, pero a la vez muy decepcionado. ¿Y qué te trajo la decepción? Dice, yo empecé a congregarme en una iglesia después que regresé de Guatemala. Y en esa iglesia resulta que el pastor es homosexual. Uy, sentías que te temblaba la casa, ¿no? Y le digo, ¿y qué fue lo que pasó? Pues ya me contó lo que había sucedido y me dice, ahora no sé a dónde ir. Le digo, mira, a la iglesia donde vayas, fíjate si ves a Cristo en la persona que está guiando esa iglesia. Fíjate si es una persona casada, cómo está su relación con su esposa, cómo están sus hijos, si son hijos creyentes, que no están acusados de disolución y rebeldía. Tienes que basarte en Tito 1:5, cómo Dios habla acerca de las características de un anciano. Y si tú ves esto, quiere decir que es una persona que vive en el Espíritu y que Dios en su poder ha producido y levantado esa vida para ese ministerio. Y entonces tendrás paz de dar ese paso, de poder congregar en una iglesia así. Pero ¿qué es lo que tú buscas? ¿Buscas crecimiento espiritual realmente? ¿O buscas algún interés particular? Porque también esto abunda. ¿Qué es lo que buscas? ¿Tener contactos con otras personas que te van a servir para tus negocios? Entonces, claro, aquí no lo vas a encontrar, aquí somos pocos. Se tienen que ir a grupos donde hay miles, ¿verdad? Una chica yo la aconsejaba después de haber tenido un problema emocional, le dije, mira, tienes que esperar. No hay paciencia en el incrédulo. Todas las cosas las quieres para ayer. Tienes que esperar. Esperar en la persona de Dios para tu vida, en alguien que esté en Cristo, que quiera servirle y seguirlo, que tenga un testimonio claro de Él, pero también Él tiene que ver un testimonio claro en ti. A la semana o 15 días a lo mucho. Fui a una de estas mega iglesias y conocí a una persona y a los días ya estábamos teniendo relaciones. Ni creyente él, ni creyente ella. Y van a una iglesia de estas para ver si encuentran a un creyente. No, esto no es así. Es vivir en comunión con Dios, es tener ese tiempo con Él, cultivar esa relación con Él, alejarme de todas estas cosas contaminadas y sí congregarme, pero buscar a Cristo en la vida de otros. Que Dios me hable también a través de otros creyentes espirituales, pero si tú estás en la palabra, puedes discernir si el consejo es espiritual o no. Y así tenemos que edificarnos como iglesia. Entonces, tienes que alimentarte por ti mismo, 1 Pedro 2:2. Tienes que alimentarte también de otros a través de la congregación donde Dios nos permite crecer, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Pero también debemos andar sabiamente, debemos saber cómo andar. ¿Y cómo nos lo dice la Escritura? Nos lo dice de una manera muy amplia. Debemos saber cómo andar. Leamos ahí en Gálatas 5:16, Olguita. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Mi carne no quiere eso. Mi carne quiere andar en la carne, no andar en el Espíritu. Todos estos medios que les comentaba apelan a la carne, exaltan la carne, buscan levantar el ego de las personas. No buscan hacer la voluntad de Dios.
Es lo que tenemos que desechar si queremos andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Mi carne quiere otras cosas, quiere lo que comentamos hace un momento que ofrece el mundo. No, está clavada en la cruz, debe estar clavada en la cruz. Y por eso es importante cuidar dos aspectos en mi andar en el Espíritu. Voy a evitar todo aquello que lo contriste y voy a evitar todo aquello que lo apague. Vamos a leer dos versículos. Primero vamos a leer, si fueras tan amable, Edgar, en Efesios 4:30 y Olguita, 1 Tesalonicenses 5:19. Vamos a leer la primera exhortación de no entristecerlo o no contristar. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros lo contamos cuando nosotros admitimos pecados, que Dios nos dice claramente que no debemos cometer. Y entonces los cometemos, se contrista. Pero ¿cómo se arregla? Confesando el pecado y restaurando nuestra comunión con Dios. Reconociendo, sí Señor, he pecado contra ti. No cubriendo el pecado, no persistiendo en el pecado, sino confesarlo. Esto implica arrepentimiento, significa cambio de dirección. Voy a buscar no lo que me satisface, no lo que me convenga o no lo que yo crea que es mejor para mí, porque yo tengo una visión y una carne todavía en mi cuerpo que me jala hacia el pecado. Voy a buscar lo que te glorifica a ti obedeciendo tus mandatos y entonces me concentro en esto. ¿Y qué es lo que lo contrista? Más adelante dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo esto lo contrista, son cosas que no debo hacer. Ahora, ¿quién es quien vive amargado? Yo no concibo la vida de alguien en el Espíritu que pueda vivir amargado, porque está encomendando todos sus asuntos al Señor y confiando en el Señor. Nos amargamos cuando caemos en la carne y nos enfriamos en nuestra comunión con Dios. Por eso es importante desarrollar esa vida devocional fuerte. Ahí es donde nos fortalecemos. Y entonces no lo contristo porque estos pecados son alejados de mí. Quítese toda amargura, enojo. ¿Qué es lo que te enoja cuando las cosas no salen conforme a tus planes? O si otras personas piensan diferente que tú. O si tú quieres algo que otros tienen y no lo tienes tú. Y te molestas porque no lo tienes tú. Y se me envidia. Y así hay muchas cosas que nos enojan. Ira. Estallas en ira, es fácil que grites cuando hay tensiones en tu corazón que no están arregladas y descansadas en las manos del Señor. Es muy fácil que grites y que estalles. Gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Y sí, si alguien me ha hecho algo, perdonarlo. Si yo hice algo malo a otra persona, perdonarla. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Culmina diciendo ese pasaje de no contristéis al Espíritu. Pero también, ¿cómo es que se apaga? Leemos ahí en 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Y en el contexto nos damos cuenta qué es lo que lo apaga. Dice, estad siempre gozosos. ¿No estás gozoso? Estás apagando al Espíritu. Orad sin cesar. ¿No estás orando constantemente y por todo? Estás apagando al Espíritu. Todo lo que Dios quiere que haga y no lo hago, eso es lo que lo apaga. Todo lo que Dios quiere que yo no haga y lo hago, eso es lo que lo contrista. Y debemos también andar como hijos de luz. Leemos en Romanos 6, versículo 4. Edgar. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que hace nueva esa vida?
Esa vida se distingue de la antigua, de la vieja vida. La vieja vida la vivíamos en el viejo hombre, que es la carne. Y todo ese desarrollo de los manifiestas son las obras de la carne. Todo eso, adulterio, borrachera, etcétera, todo eso era la vida vieja. Ahora andamos en vida nueva, en el espíritu, en el amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Esta es la nueva vida, pero esto no se da así nada más porque sí. Se da cuando el espíritu está en el corazón del creyente. No significa que porque tengas 10 años, 20 años, 30 años, ya eres un verdadero creyente. Significa que el fruto de tu vida manifiesta si eres un verdadero creyente. Tengas 10, 20, 30 años, se ve el fruto de la vida. Y se ve en un fruto constante, consistente. No nada más en un momento de hacer alguna oración o cosas por el estilo. Es algo que es consistente, constante en tu vida. Y se va desarrollando en mayor potencial. No es algo que nada más quedó una vez y ya. Una vez platicando con una persona me dice, sí, yo sí soy salvo porque yo disfruto porque empecé a memorizar la palabra de Dios. ¿Y ahora? No, ya tiene tiempo que no, pero estoy en la carne, pero yo sé que ya soy salvo porque disfruto. Eso no es a lo que se refiere el fruto. Cuando está el fruto del Espíritu es o no es. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, todo esto es fruto del Espíritu. Y vivimos en el amor que es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Todo esto es fruto del Espíritu. Entonces se es o no se es, se tiene o no se tiene, así de simple. Y si se tiene, se produce y se replica el carácter de Cristo, porque Dios es amor. Se replica el carácter de Cristo. No se ve, no lo hay, simplemente. No se ve, la persona está engañada o confundida o lo que tú quieras, pero si no se ve, no lo hay. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y si no lo hay, esa persona va camino al infierno. No tiene a Cristo, no tiene la salvación. Ahora, ¿cómo puedes ver que haya un cambio en alguien que no tiene el Espíritu de Dios? Eso es imposible. Eso es imposible. Mudará el etíope su piel o leopardo sus manchas, eso es imposible. Así también podéis vosotros hacer bien estando invitados a hacer mal, eso es imposible. No se puede. Por eso es importante tener bien claro esto, porque nos permite saber si yo soy salvo y me permite ayudar a otros que creen que son salvos y no son salvos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Entonces andamos en una nueva vida y andamos en una vida por el Espíritu. La nueva vida es la que produce el Espíritu en nosotros. Antes no tenía Cristo, ahora ya lo tengo. De modo que si alguno está en Cristo, y esta es la clave, en Cristo, nueva criatura es la nueva vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces empezamos una vida de fe. Fuiste salvo por fe para andar en una vida por fe. Leemos ahí en Hebreos 10:38, Olguita. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Así que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto para nuestra salvación. Ya adquirimos la salvación, ahora Él ha sido justificado de tu vida de pecado, ha sido justificado para salvación, o sea, justificado, la justicia de Dios quedó completamente satisfecha porque todas sus demandas fueron cargadas en Cristo, a quien aceptaste como tu Salvador. Entonces ya fuiste justificado por la fe para ahora vivir una vida de fe, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. El siguiente versículo dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Tienen fe para preservación del alma. Entonces andamos una vida en la fe. Andamos como es digno del Señor. Pablo lo había dicho de otra manera. Dice, haced obras dignas de arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento ya existió en tu vida, estás viviendo entonces mostrando que hay un arrepentimiento, que ya no vives en la carne, ahora vives en el Espíritu. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, decía Pablo. Vamos a leer Colosenses 1:10.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Llevando fruto en toda buena obra. Es fruto, es testimonio de que yo ya fui salvo. No es buenas obras para salvarme, no, es el resultado de ya haber sido salvo. ¿Cuál es ese resultado? Andamos, que significa un caminar diario, un comportamiento diario. Para que andéis, dice, que caminéis en esta manera, como es digno del Señor. Dice, agradándole en todo, en todo. En los negocios, ¿sí? Un amigo una vez me dijo, mira, aquí hazte un lado porque yo voy a hacer un negocio aquí y esto nada tiene que ver con el Señor. Perdóname, no. Todo tiene que ver con el Señor. Agradándole en todo. Tú haces alguna trampa, ¿cómo vas a después hablarle de Cristo? Estás presentándole algo oculto, ¿cómo vas a hablarle después de Cristo? ¿O qué testimonio quieres dar de Cristo? Que los cristianos son unos engañadores. No. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y luego dice, llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos nosotros crecer? Así. Así crecemos en el conocimiento del Señor, poniendo en práctica su poder en nuestra vida, andando en ese comportamiento correcto que manifiesta a Cristo, se replica a través de nosotros. Esto es como debemos andar. En fe, debemos andar con diligencia, no desperdiciando las oportunidades, sino yo sé que cada aspecto, sea de mi comportamiento en el trabajo, o con mi esposa, o con mis hijos, o con mis nietos, es una bella oportunidad para sembrar el Evangelio, para dejar algo acerca del Señor, con diligencia. Olguita, si puedes leerme algunos versículos de Efesios, capítulo 5, empezando por el versículo 18. No, perdón, con el 5:15. Bien. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andad con diligencia, con disposición, con rapidez. No como necios. Éramos necios antes. No teníamos relación con Dios. Vivíamos en una vida de necedad. Sino como sabios. Ahora en Cristo tenemos la sabiduría de Dios. Cristo es nuestra sabiduría de Dios. Aprovechando bien el tiempo, los días son malos, hay que aprovecharlos bien, pero hay que ser diligentes en esto. Tenemos que andar en amor. Dice en el versículo 2, Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. fíjate la comparación que está haciendo. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Esto nos pide que hagamos por los demás. De repente te encuentras con alguna persona que vive en conflictos terribles. Tú sabes cuál es la razón por la cual viven en esos conflictos terribles. Se ha enredado en un pecado y mayor pecado y mayor pecado y mayor pecado. Llega a ser la bola tan grande que finalmente te dice, no sé qué hacer, por favor, ayúdame. Entonces, en el amor, me pongo a pensar, tengo que hacer esto y aquello y aquello y aquello, pero esta persona tiene urgencia y a lo mejor está preparada por el Señor para salvarse. Me doy. Es mi tiempo. Es mi tiempo. Y me doy en amor para hablarle de Cristo. Y me doy en amor para instruirlo en el Señor. Y me doy en amor para alentar al que está desanimado. Y así es como vamos dándonos en amor, porque esto es lo que manifiesta el amor. Ese es el amor de Jesús. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la comparación que hace. Así nos entregamos a nosotros mismos por otros. Y andar en la luz.
dice el versículo 8 también de Efesios capítulo 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Te das cuenta qué aclaración hace esto? Todo lo que tiene que ver con el pecado, con el mal y las tinieblas, es la vida que llevábamos antes, es lo que el diablo nos jalaba a vivir, la luz, la santidad, el amor, todo esto es lo que la nueva vida que tenemos ahora en Cristo y en la cual nosotros debemos conducirnos. Éramos tinieblas y vivíamos en esas tinieblas de pecado y nos hundían en mayores tinieblas. Ahora debemos andar como hijos de luz, como hijos de Dios. Ese debe ser nuestro caminar día con día, nuestras acciones día con día, nuestro comportamiento diario. Entonces, ¿cómo debemos andar? En el Espíritu. Debemos alimentarnos a nosotros mismos, debemos alimentarnos de otros, debemos saber cómo andar y debemos también finalmente saber cómo reproducirnos. Dice en Juan capítulo 15, versículo 8, si fueras tan amable, Edgar. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Si tú ya eres un creyente, vas a llevar mucho fruto y vas a mostrar que eres un discípulo de Jesucristo. El fruto de un árbol es otro árbol. El fruto de un creyente es otro creyente. Tenemos el caso, por ejemplo, de Andrés y Pedro, eran hermanos. Se nos menciona en la Biblia que Andrés vio primero a Jesús y fue después a compartirle el Evangelio a su hermano. Tú no sabes el efecto que tiene el que tú compartas el Evangelio. Quizá tú estás rescatando a un ladrón en potencia, a un adúltero en potencia o activo, algún borracho en potencia o activo, trayéndolos a una nueva vida. Y tú no sabes si esa persona, al ser transformada por Dios, va a ser alguien que esté gobernando una iglesia, va a ser alguien que esté sirviéndole al Señor como misionero en otro lugar, sirviendo en el ministerio, exhortando a otras personas o enseñando la palabra de Dios, etc. Este es lo que Dios va haciendo con cada convertido, con cada hijo suyo. Pero es a través de la reproducción espiritual que Andrés gana a su hermano Pedro. Leemos ahí en Juan capítulo 1, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés halló a su hermano Simón, era Simón Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y lo llevó a Cristo. Y luego, ¿cuál fue el efecto de este hombre que se convirtió? Jesús trabajó en su vida, vemos que él fue quien lo negó 3 veces, pero después fue restaurado por el Señor para un ministerio eficaz en el Espíritu. No había descendido el Espíritu Santo, pero cuando descendió, recibieron poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en todo el mundo, Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Fueron testigos del Evangelio en todo el mundo. Pero en una de las predicaciones en Pentecostés, Pablo ganó a 3,000 personas. Leemos esto en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron 3,000 personas, imagínate. Pues superado, que yo sepa, nada más por Jonás, que a la predicación de Jonás se convirtió todo a una nación, ¿verdad?
todos los ninivitas. Acá él da una predicación y se convirtieron 3,000 personas. Y ellos continuaron multiplicándose. Porque claro, cuando recibían el evangelio correcto, se multiplicaban de una manera correcta. Lo habían entendido correctamente. Cuando alguien llega y te predica el evangelio, tú asumes que esa persona es creyente. Y como que tú ajustas tu reloj a la de la persona que te predicó. O sea, para ti esto es el evangelio. Yo doy gracias a Dios que me predicó una persona que era fiel en el Señor y pude aprender mucho a través de su vida. Pero me puse mi reloj a lo que era el suyo. Pero ¿qué pasa con aquellos que no dan un testimonio de Cristo? Son tropiezos al evangelio. Se dicen cristianos y son hipócritas. Se dicen cristianos y simplemente están poniendo ¿cómo diría? Como un parapeto, como diciendo, vean, soy cristiano, pero para sacarles provecho, para que crean que soy honesto y para que me den trabajo, para que me los pueda transear. ¿Tú crees que Dios va a bendecir esto? Esto es hipocresía total. Y puede venir juicio de Dios también. Pero lo que Dios quiere es auténtico caminar en Cristo. Y entonces esto trae una auténtica reproducción. ¿Entendieron el mensaje correcto de parte de Pedro? El Espíritu Santo les aclaró y se convirtieron 3,000 personas que continuaron predicando el Evangelio y se continuaron multiplicando. Dice en el 6:7 de Hechos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se multiplicaba el número de creyentes. Muchos sacerdotes incluso obedecían a la fe. Si se reproducen, prosperan y crecen. Y esto es lo que vemos en esta iglesia. Y eran edificados andando en el poder de Dios y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Fluía el Espíritu en sus vidas. En sus vidas, impactando a otros, influyéndonos como creyentes para impactar a otros, y esta obra nos lleva a crecer. Primero, crecimiento personal, crecimiento familiar, crecimiento como iglesia e impacto a nuestras naciones, con auténticos testimonios que hablan de Jesús. Así es que regresemos a estas cosas claves del crecimiento espiritual. Y Dios quiere que lleguemos a ser creyentes maduros, personas que viven en el Espíritu, que comparten la verdad en el Señor, que aprovechan cada oportunidad que Dios les da, que aprovechan cada día que Dios les da. Y la mejor forma de aprovecharlo es creciendo en el Señor y compartiendo su mensaje. Se cuenta de un poeta del Oriente que comentaba de una situación contando una historia diciendo que había un hombre que estaba muy triste y alguien que pasaba por ahí lo vio y lo vio muy triste. Sí, con camellos cargados de cosas muy valiosas, pero él estaba muy triste. Y entonces no encontraba relación tanta riqueza con tanta tristeza. Y le dice, oiga, ¿puedo ayudarlo en algo? Y le dice, pues no sé si me puede ayudar. Lo que sucede es que he perdido un verdadero tesoro. Y le dice, pero ¿qué tesoro es ese que haya perdido si usted tiene tantas riquezas y lo hace estar tan triste? Fue un tesoro que fue labrado en el taller del tiempo, sobre el material de la piedra de vida. Tenía 24 diamantes alrededor, junto con 60 cerca de ellos. Y este tesoro jamás creo que se pueda volver a replicar. Y le dice, oiga, yo creo que con suficiente dinero
y encontrando al buen artesano, esta joya se puede volver a realizar. No, Señor. ¿No entiende usted que la joya que yo he perdido es un día? Un día que se pierde, jamás se puede recuperar. Y en cierto sentido, podemos ver que también así nos puede pasar a nosotros. Cada día es la bella oportunidad que Dios nos da para vivir a Él, dejarlo fluir en nosotros e impactar a través del poder de su Espíritu a otros corazones, porque día con día sigue muriendo almas a la eternidad. Que Dios nos use para su servicio y que Dios nos lleve a crecer. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre bendito, agradecemos que en tu bendita palabra nos has dejado todo lo que necesitamos para conocerte y para crecer. Gracias, Señor, porque es a través del poder de tu Espíritu que nos llevas a realizar esta proeza. Para nosotros resulta muy difícil, pues tenemos recursos muy limitados como humanos, pero nos gozamos en ti al haber dejado en nuestros corazones tu Santo Espíritu para llevar a cabo la producción de esa imagen de Cristo a través de nuestro andar diario. Permítenos, Señor, ser diligentes para andar en el Espíritu. Y permítenos que este andar en el Espíritu pueda traer fruto en otros corazones que se quieran convertir a ti. Guíanos a desarrollar ese tiempo devocional fuerte en nuestras vidas, que nos lleve a tener estos resultados que te glorifican a ti, Señor. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues solamente me resta decirles que tenemos planeado para el mes de abril nuestra kermés de cada año que hacemos. Tuvimos descanso el año pasado, pero vamos a retomarlo este año. Está programado para el 12, ¿verdad, Blanquita? 12 de abril, sábado 12 de abril. A las 11. Entonces, si lo tienen presente, ahí me pueden ir informando en el chat. Así podemos hacer la lista para ver quiénes van a asistir y poderla pasar a la montaña y poder pasar un tiempo agradable de compañerismo. Que el Señor los bendiga y que tengan un excelente domingo.